Muy buenas tardes a nuestro amable público y a nuestros nuevos oyentes que hoy se encuentran con nosotros. Hoy les presentaremos un nuevo tema con más ejemplos y mejores definiciones, el cual deberás prestar mucha atención. Yo soy Viridiana. Hola, hola nuevo público, así es. Este es un nuevo capítulo de estreno, llamado El Patrimonio. Yo soy Joana. El cual será revelado en nuestro programa El Saber es Derecho. Tengan ustedes un buen día, mi nombre es Emanuel. Donde te explicaremos varios temas y sabrás que no todo es felicidad al obtener un bien, sino que además obtendrás obligaciones. Yo soy Mónica. Claro que sí, hermoso público. Así como hablaremos sobre las transmisiones de obligaciones y el efecto de estas mismas. Te invitamos a que te quedes con nosotros y pongas mucha atención. Yo soy Arlet y tengan un buen día. Comenzamos. Bien, como primer tema tendremos el concepto de patrimonio. Según el libro del Compendio de Derecho Civil 2, que está escrito por Adriana Rojina García, dice que el patrimonio se ha definido como un conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valorización pecuniaria que constituyen una universalidad de derechos, universitas juris. Según lo dicho por el libro del patrimonio de una persona, estará siempre integrado por un conjunto de bienes, derechos y además por obligaciones y cargas. Por otra parte, tenemos otro concepto del mismo libro. Este nos dice que se llama patrimonio al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, apreciables en dinero. Como sabemos, el patrimonio no solo se compone por lo que es, sino también por los elementos, las teorías que existen de él. Bueno, ya que estás aportando de este apartado, ¿me puedes mencionar alguno de ellos? Según el libro de Adriana Rojina García, los elementos del patrimonio son dos patrimonios, el activo y el pasivo. El activo se integra por el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero, y el pasivo por el conjunto de obligaciones y cargas también susceptibles de valorización pecuniaria. La diferencia entre el activo y el pasivo de una persona arroja su haber patrimonial si el primero es superior al segundo, o su déficit patrimonial en caso contrario. Bueno, ¿y las teorías cuáles son? ¿Te parece si las explico yo? Sí, compañera. Las teorías sobre el patrimonio fundamentalmente existen dos teorías, sobre la cual la primera es la llamada clásica, que también podríamos designar con el nombre Leort, del patrimonio personalidad, y la teoría moderna llamada teoría del patrimonio afectación. ¿Alguna duda con este tema? Sí, yo. Ya que explicaste qué es y los elementos, así como sus teorías, ¿me podrías explicar de qué se conforma el patrimonio? Como ya hemos explicado mi compañera y yo, el patrimonio se conforma por bienes y derechos apreciables al dinero. Es decir, son todas las cosas materiales que tienen. Por ejemplo, mi mamá tiene una casa, tenemos 2 carros y algunas otras cosas. A eso se le llama patrimonio. Sí, me va quedando claro. Yo encontré en el Código Civil del Estado de Puebla, en el artículo 787, sección Patrimonio de Familia, dice que se forma el patrimonio de familia con una casa que habitarán los miembros de la familia, beneficiará los muebles necesarios para la comunidad de estos y, en su caso, con una parcela cultivable. Ahora comprendo. Abordando este tema, se dice que el patrimonio tiene principios o premisas, las cuales son: A. Solo las personas pueden tener un patrimonio, porque solo ellas pueden ser capaces de tener derechos y obligaciones. B. Todas las personas necesariamente deben de tener un patrimonio, es decir, no supone necesariamente una riqueza actual, pero para la cual escuela clásica la noción de patrimonio corresponde a la amplitud de poseer en un momento dado, de tener bienes y derechos y reportar obligaciones. C. Toda persona solo puede tener un patrimonio, nunca podrá tener 2 o más patrimonios. Es decir, el patrimonio como la persona es indivisible. De esta suerte, el patrimonio será una universalidad de derechos y obligaciones con una relación a una persona determinada. Claro que sí, es muy cierto eso.
Entonces lo que te acabo de explicar mi compañera y con el ejemplo que yo te di sobre mis bienes, ¿te queda claro qué es patrimonio? Ahora puedo confirmar que tengo en claro qué es. ¿Y qué pasa cuando te mueres? Pues ya bien muerto. No, me refiero a que a quién se le quedan sus cosas o bienes que tuvo esa persona. Pues mira, en el Código Civil del Estado de Puebla, en el artículo 792, dice que en caso de muerte del constituyente del patrimonio de familia, si le sobreviven personas que tengan los derechos que conocen el artículo 788, continuarán existiendo el citado patrimonio, sin dividirse, mientras subsista el derecho de estas o de una de ellas sobre dicho patrimonio. Y en el artículo 793, los herederos del constituyente del patrimonio de familia deben respetar el derecho concedido por las decisiones legales a los beneficiarios de este patrimonio, derecho que por la muerte del constituyente se convierte en un usufructo parcial, el cual durará mientras subsista alguno de los beneficiarios de este patrimonio que necesita alimentos. Conforme a esta ley, siempre queda alguien al frente del patrimonio que le represente. Algunos lo conocen como albacea. En el Código Civil para el Estado de Puebla, en el artículo 795, el representante de los beneficiarios del patrimonio de familia tendrá la administración de los bienes que lo conformen. Es a lo que tú te refieres, compañero Emanuel. Sí, exacto, a eso me refiero. Bueno, te podía dar varios ejemplos. Ya ves que de estos hay varios, tanto de espectáculos como comunes. Cierto, el de espectáculos fue muy sonado. El problema de Juan Gabriel después de la muerte deja a su hijo como administrador de dichos bienes que en algún tiempo tuvo por su carrera. Creo que hubo mucha problemática sobre eso, ¿no? Pues sí, pero Juan Gabriel dejó su testamento. Es muy importante eso del testamento, para que las personas que fallezcan no dejen problemas a sus hijos. En el libro del Compendio de Derecho Civil 2, escrito por Adriana Rojina García, es un apartado en herencia. Dice que conforme a este precepto, el heredero es un verdadero continuador del patrimonio del decujus y representa todas sus relaciones activas y pasivas, de carácter pecuniario, pero con el límite que establece el beneficiario del intervenario. Entonces, este viene muy de la mano con el del patrimonio. Recuerdo cuando mi abuelito falleció, bueno, por parte de mi papá, llegaron a tener problemas por la herencia de mi abuelo, ya que contaban con varias extensiones de terreno y 2 casas. Eran muy grandes, por cierto, pero yo era muy pequeña para entender por qué se peleaban, si eran hermanos. Cuando pasó el tiempo, yo le pregunté a mi mamá, claro, ya estaba ya más grande, y me dijo que ellos peleaban porque no sabían de la existencia del testamento, hasta que tiempo después llegó el abogado. Fue más problema, ya que no estaban conformes a cómo había repartido, pero el abogado le dijo que se había sido su última voluntad y que por eso existe el testamento. Así que pues se repartieron los bienes a como se había quedado acordado en el testamento. Y ahora mi papá tiene más patrimonio gracias a la herencia de mi abuelo. En mi caso, por ejemplo, mi abuela falleció y mis tíos robaron las escrituras y ellos los tienen. Y eso que mi abuelo está todavía con vida. Pero no hay que meternos en tantos problemas como el testamento y la herencia, ya que son temas que no vienen en este apartado. Entonces, dime, Arlet, ¿ya te quedó claro qué pasa con los bienes de los muertos? Sí, ya tengo entendido e incluso te puedo decir que yo tengo un patrimonio que son mis cosas con un valor de dinero. Ah, sí, ya entendiste. De acuerdo con este tema, ¿me podría explicar unos temas que son cosas, bienes y derechos? Es que pueden ser sencillas, pero no es lo mismo si no las explican mejor. Claro que sí, mira, yo te explico. El concepto de cosa puede ser un objeto de un derecho, y en el artículo 1825 del Código Civil viene cómo debe ser su contrato. Según el Código Civil, puede ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio y pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley. Déjame decirte que vienes de acuerdo con el libro de Compendio del Derecho Civil 2, que un bien es en sentido jurídico y en sentido económico.
La ley entiende por bien todo aquello que puede ser objeto de apropiación, así que bien es todo aquello que puede ser útil al hombre. Y el último concepto, que es derecho, es un conjunto de posibilidades normativas que el derecho reconoce para poder realizar los actos jurídicos. Son poderes jurídicos que en forma directa ejerce una persona sobre bienes determinados. Muchas gracias. Ahora sí ya tenemos lo primordial para poder seguir entendiendo el tema. ¿Alguien puede ayudarme con las características de las cosas, bienes y derechos? Por supuesto, mira, las características de los bienes pueden ser divididos en muebles e inmuebles. Los bienes muebles son aquellos que es posible desplazar de un sitio a otro, sin que ello resulte en el atento contra la integridad del bien, ni la del inmueble, en donde estos objetos transportables se encuentran objetos decorativos, artefactos, joyas, papel, moneda, libros, mobiliarios, son ejemplos de ello. Bienes inmuebles son aquellos que se encuentran irremediablemente vinculados al suelo, es decir, al lugar específico de donde se encuentra una casa, un edificio, una finca, un galpón industrial, son ejemplos de ello. En pocas palabras, los muebles se pueden mover y los inmuebles no se pueden mover. Gracias por el dato. Ahora bien, hablaremos de la clasificación de los bienes. Yo explico la clasificación, compañera. Los bienes se clasifican por diferentes puntos. El primero es bienes muebles. Según el Código Civil para el Estado de Puebla, en el capítulo segundo, artículo 945, son bienes muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse del lugar a otro por sí mismos o por efecto de una fuerza exterior. También algo muy importante viene dentro del código. En el artículo 949 nos dice que el ajuar y utensilios designados con la denominación bienes muebles de una casa no se comprenderán el dinero, documentos y papeles, colecciones científicas y artísticas, libros y estante, armas, instrumentos de oficio, ropa de uso, bebidas, mercancías y demás bienes muebles similares. Otra clase recibe el nombre de bienes inmuebles. El artículo 951 del Código Civil para el Estado de Puebla nos dice que los bienes inmuebles por su naturaleza son: fracción primera, los predios; fracción segunda, las plantas, árboles y frutos; fracción tercera, construcciones adheridas al servicio. Otra clase de bienes los encontramos en la sección tercera del mismo código y es nombrada bienes principales y accesorios. Así es, en el artículo 953 dice que son accesorios los bienes destinados permanentemente por su dueño al servicio de otros bienes llamados principales y pertenecientes al mismo propietario de aquellos. Posteriormente, en la sección cuarta se encuentra otra clase de bienes que reciben el nombre de bienes considerados según las personas a quienes pertenecen. Artículo 962 dice: los bienes son de propiedad privada o pública. Efectivamente, el artículo 963 nos dice que los bienes de propiedad pública se registran en el Estado de Puebla. En cambio, los bienes de propiedad privada nos dice en el artículo 964 pertenecen a los particulares y se rigen por las disposiciones de este código. ¿Y ya terminaron? No, compañera, aún hay más clasificaciones. En la sección quinta nos habla de bienes mostrencos y bienes vacantes. En el artículo 965 dice: son mostrencos los bienes muebles que carecen de dueño, porque éste los perdió o abandonó. El artículo 966, fracción primera, dice: son bienes vacantes los inmuebles que no tienen dueño cierto y conocido. Fracción segunda, los inmuebles abandonados por quien era su dueño. Dentro de la sección sexta encontramos los bienes fungibles y no fungibles, los consumibles y no consumibles. El artículo 981 del Código nos dice: son fungibles los bienes de la misma especie, calidad y cantidad que puedan ser reemplazados unos por otros. En cambio, en el artículo 982 dice que los bienes no fungibles son los que no pueden ser sustituidos unos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. Y en el artículo 983 dice que los bienes pueden ser consumibles o no consumibles según se agoten o no por el primer uso. Después de explicar algunos conceptos de patrimonio,
qué son las cosas, los bienes y derechos, así como su clasificación, veremos que es un derecho personal. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es esto? No, ni una. Podemos hacer una clasificación de estas doctrinas. La separación absoluta entre los derechos reales y personales comprenden de dos variantes: A. La escuela de la exagesis en Francia. B. La teoría económica de Boncas. ¿Les parece si nos vamos guiando por dos documentos que son muy importantes, como lo son el Código Civil para el Estado de Puebla y el libro del Compendio de Derecho Civil 2, que está escrito por Adriana Rojina García, como anteriormente lo hemos dicho? Bueno, está bien. En el libro de Compendio de Derecho Civil 2, escrito por Adriana Rojina García, dice que el derecho de crédito o personal se define como una relación jurídica que otorga al acreedor la facultad de exigir del deudor una prestación o una abstención de carácter patrimonial o monetario. Los elementos existen del derecho personal son los siguientes: A. Una relación jurídica entre sujeto, activo y pasivo. La facultad que nace de la relación jurídica en favor del acreedor para exigir cierta conducta del deudor. C. El objeto de esta relación jurídica, que consiste en una prestación o abstención de carácter patrimonial o simple moral. El derecho real es un poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata sobre un bien para su aprovechamiento total o parcial, siendo este poder jurídico oponible a terceros. Por consiguiente, son elementos del derecho real: A. La existencia del poder jurídico. B. La forma de ejercicio de este poder en una relación directa e inmediata entre el titular y la casa. C. La naturaleza económica del poder jurídico, que permite un aprovechamiento total o parcial de la misma. Y D. La oponibilidad respecto de terceros, para que el derecho se caracterice como absoluto. Valedero erga omnes. La preferencia en el derecho real se rige por dos principios. 1. El que es primero en tiempo es verdadero en derecho, dentro de la misma categoría de derechos reales. 2. La mejor calidad del derecho real le otorga preferencia sobre los derechos reales de inferior categoría, aun cuando sean constituidos con anterioridad. Bueno, según el libro del Compendio de Derecho Civil 2, escrito por Adriana Rojina García, esa es la diferencia entre uno y otro. Pasando a otro tema, ¿alguien me podría explicar el concepto de las obligaciones? Muy bien, mira, el derecho de las obligaciones es la rama del derecho civil que se encarga de estudiar la obligación, sus fuentes, efectos, clase y las vías de extensión. También déjame decirte que las obligaciones se encuentran reguladas en los artículos 1088-1230 del Código Civil como un vínculo jurídico por el cual las partes deudoras y acreedoras quedan ligadas, ya que la parte deudora debe cumplir con una prestación objeto de la obligación. Y el objeto de las obligaciones es la prestación prometida, es decir, aquello a lo que el deudor está obligada y el acreedor tiene derecho a exigir. Por tanto, los sujetos de la obligación son el acreedor, puede exigir una conducta determinada por parte del deudor, y el deudor debe cumplir con la conducta prevista en el origen de la obligación. Otro punto a tratar en nuestro podcast es elementos de las obligaciones. Los elementos de las obligaciones son aquellos componentes que hacen a su estructura, son tan importantes que hacen a su esencia y sin las cuales la relación obligacional no existiría. ¿Cuáles son esos? Como primer elemento tenemos a los sujetos que estos deben ser capaces, o de lo contrario, actuar por medio de representantes, sobre quienes recaerá la reparación del perjuicio en el caso de activos ilícitos. Los sujetos se dividen de la siguiente manera: sujeto activo, que es el acreedor, es decir, que tiene la facultad de exigir el cumplimiento. Sujeto pasivo, es el deudor, o sea, aquella persona que tiene la carga de cumplir la prestación convenida. El deudor tiene una deuda que se encuentra en el pasivo de su patrimonio. En el segundo elemento es la prestación. Esta debe ser determinada o determinante.
lícita o susceptible de valoración en dinero. Esta puede consistir en dar, hacer y abstenerse. ¿Me puedes dar ejemplos? Sí, claro. Dar se refiere a la transmisión de un objeto o cosa. Hacer se refiere a la prestación de servicios y abstenerse se refiere al cumplimiento de alguna cláusula. Ejemplo, cláusula de confidencialidad, que es no revelar secretos de la empresa donde está laborando. Y por último, el vínculo jurídico. Esta se establece entre dos sujetos de la obligación para intervenir coactivamente en el cumplimiento de la prestación si ésta no se paga voluntariamente. Ejemplo, el acreedor podrá acudir al juez con el objeto de hacer cumplir por parte del deudor. Los antes vistos son los elementos esenciales intrínsecos. Hay un cuarto elemento esencial extrínseco, y esta puede ser cuasicontrato o cuasidelito. Cuasicontrato se refiere a los hechos voluntarios ilícitos que obligan a las personas, pero sin que haya existido un previo acuerdo de voluntades. Y cuarto se refiere a un hecho ilícito, pero cometido sin intención de perjudicar, que causa a otro un daño y obliga a su autor a repararlo. Ejemplo, un accidente no es algo que se hace a propósito. De los derechos personales, ¿cuáles son sus fuentes de obligación? Una es el contrato. Es el acuerdo de dos o más voluntades que producen o transfieren derechos y obligaciones. Otra es cuasicontratos. Se llaman así a los hechos voluntarios ilícitos que obligan a las personas pero sin que haya existido un previo acuerdo de voluntades. Una más es el cuasidelito, hecho ilícito pero cometido pero sin intención de perjudicar, que causa a otro un daño y obliga a su autor a repararlo. Ahora hablaremos de las modalidades de las obligaciones. ¿Sí me haces el favor de decirme qué son? Las modalidades de las obligaciones son cuando encontramos complicaciones en los sujetos, en el tipo de prestación o en la forma en que nace o se extingue la obligación. Existen varios tipos de modalidades de obligaciones. Obligaciones conjuntivas, alternativas, facultativas, mancomunadas, solidarias, a plazo o término y condicionales. En el Código Civil Federal nos habla sobre las obligaciones condicionales. En el artículo 1938, la obligación es condicional cuando su existencia o resolución depende de un acontecimiento futuro e incierto. Un ejemplo sobre esto podría ser que se haga una apuesta sobre algo, o no se sabe quién ganará, pero sí se obligará a pagar lo que se haya apostado. En el artículo 1939, la condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia de la obligación. Artículo 1940. La condición es resolutorio cuando cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que tenían como si esa obligación no hubiera existido. Un ejemplo sería cuando están en contrato dos personas, pero se interviene algo y empiezan problemas y se extingue el contrato. En el capítulo segundo habla sobre las obligaciones y en el artículo 1953 es una obligación a plazo aquella para cuyo cumplimiento se haya señalado un día, ¿cierto? Un ejemplo sería que inicio un contrato para remodelar mi casa, entonces se pone un día para iniciar el trabajo y fecha para dar el primer sueldo. Esto sería como plazo suspensivo. Según el capítulo 8 del Código Civil del Estado de Puebla, el artículo 1575 dice que el objeto de la obligación conjuntiva lo constituye varios bienes o hechos o aquellos y estos, y el deudor debe dar todos los primeros y prestar todos los segundos. En el artículo 1576 dice, si el deudor debe uno de dos hechos o uno de dos bienes, o un hecho o un bien, la obligación es alternativa y cumple prestando cualquiera de esos hechos o bienes. En el artículo 1577 dice, en las obligaciones alternativas no puede el deudor prestar contra la voluntad del acreedor parte de un bien y parte de otro, o ejecutar en parte un hecho. Artículo 1578.
En las obligaciones alternativas la elección corresponde al deudor, si no se pacta lo contrario. Artículo 1579. Cuando el objeto de la obligación no constituyan dos bienes alternativamente, si uno de los dos no puede ser objeto de la obligación, debe entregarse al otro. Y en el artículo 1574, la obligación es facultativa si el deudor debe una prestación con la posibilidad de liberarse cumpliendo otra distinta. En el capítulo 9 habla sobre las obligaciones mancomunadas, que en el artículo 1601 nos dice: cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de una misma obligación, existen mancomunidad y solidaridad. Y en el artículo 1602, en la mancomunidad, deudores o de acreedores, el crédito o deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores. Haya cada parte constituye una deuda o un crédito distinto uno de otros y todas las partes se presumen iguales, salvo que te pacte de distinta manera o la ley disponga lo contrario. Y las obligaciones de solidaridad existen dos. Solidaridad pasiva. Artículo 1605. Solidaridad pasiva es la obligación que tienen dos o más deudores de prestar cada uno, por si la totalidad de la obligación. Artículo 1606. La insolvencia de uno de los deudores solidarios no impide al acreedor, exige el cumplimiento total de los demás deudores o a cualquiera de esos. Artículo 1607. La solidaridad pasiva se presume. Fracción primera. Cuando la obligación de dar algún bien individual determinado y que por su naturaleza no admita cómoda división, o aunque la admita, siempre con el conjunto de las partes prestadas separadamente, tenga un valor menor que le corresponde a la especie determinada. Fracción segunda. Cuando dos o más personas heredan a un deudor solidario. Fracción tercera. Cuando la obligación se contrae por la prestación de un hecho o ejecución de una obra que no puede obtenerse sino por el concurso simultáneo de las personas obligadas. Solidaridad activa. Artículo 1625. Solidaridad activa es el derecho que tienen dos o más acreedores para exigir todos juntos o cualquiera de ellos el cumplimiento total de las obligaciones. Artículo 1635. Cuando haya solidaridad activa y pasiva a la vez, se aplicarán las disposiciones de las secciones segunda y tercera de este capítulo. También están las obligaciones divisibles e invisibles, que en el capítulo 10 nos habla sobre ello y en los artículos dice: artículo 1636. Las obligaciones son divisibles cuando tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcialmente. El artículo 1637. Son indivisibles las obligaciones si el objeto de las mismas solo puede cumplirse por entero. Artículo 1638. Cuando las obligaciones sean indivisibles y sean varios los deudores, responderán todos ellos solidariamente. En el artículo 1639 nos dice: pierde la calidad de indivisible la obligación que se resuelve en el pago de daños y prejuicios. Otro tema es la transmisión de obligaciones. Las obligaciones pueden transmitirse de una persona a otra, ya sea en el lado activo como el pasivo. Esto se puede llevar a cabo a través de la cesión de derechos, que se refiere cuando el acreedor transfiere a otra persona los derechos que tenga contra su deudor, notificando al deudor quién es el nuevo acreedor. Por otra parte, es la cesión de deudas. Para que haya sustitución de deudor se requiere que el acreedor consienta expresa el cambio del deudor. De igual manera puede transmitirse por subrogación, que es la sustitución de un acreedor por otro en virtud del pago que éste hace a aquel en los términos de la ley. Seguimos con el tema de efectos de las obligaciones. En el título cuarto del Código Civil Federal nos habla sobre los efectos de las obligaciones, que están separados en varias partes. En la parte 1
nos habla sobre el cumplimiento de las obligaciones, que en el capítulo 1 nos habla sobre el pago. En el artículo 2062, pago o cumplimiento es la entrega de las cosas o cantidad de vida o la prestación del servicio que se hubiere prometido. En el artículo 2063, el deudor puede ceder a sus bienes a los acreedores en pago de sus deudas. Esta cesión, salvo pacto en contrario, solo libera a aquel de responsabilidad por el importe líquido de los bienes cedidos. Los convenios que sobre el efecto de las cesiones se celebren entre el deudor y sus acreedores se sujetarán a la disposición en el título relativo a la concurrencia y a la prelación de los créditos. Y en el artículo 2065, el pago puede ser hecho por el mismo deudor, por sus representantes o por cualquier otra persona que tenga el interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. En el capítulo segundo del ofrecimiento del pago y de la consignación, que en el artículo 2093, el ofrecimiento seguido de la consignación hace veces de pago si reúne todos los requisitos que para este exige la ley. Y en el artículo 2098, si el acreedor rehusare sin justa causa, recibe la prestación debida o dar el documento justificativo de pago, o si fuera persona incierta o incapaz de recibir, podrá el deudor liberarse de las obligaciones haciendo consignación de la cosa. Artículo 2099. Si el acreedor fuere conocido pero dudoso sus derechos, podrá el deudor depositar la cosa debida con citación del interesado, a fin de que justifique sus derechos por el medio legal. En el incumplimiento de las obligaciones del capítulo 1, consecuencias del incumplimiento de las obligaciones, en el artículo 2104 dice que el que estuviera obligado a prestar un hecho y dejare de prestarlo o no lo prestare conforme a lo convenido, será responsable de los daños y perjuicios en los términos siguientes. 1. Si la obligación fuera a plazo, comenzará la responsabilidad desde el vencimiento de este. 2. Si la obligación no dependiere de plazo cierto, se observará lo dispuesto en la parte final del artículo 2080. El que contraviene una obligación de no hacer pagará daños y perjuicios por el solo hecho de la contravención. En la parte 2 habla sobre los efectos de las obligaciones con relación a terceros. En el capítulo 1 de los actos celebrados en fraude de los acreedores, que dice en el artículo 2163, los actos celebrados por un deudor en perjuicio de su acreedor pueden anularse a petición de éste, si de esos actos resulta la insolvencia del deudor y el crédito en virtud del cual se intenta la acción es anterior a ellos. Y por último tema que vamos a tratar, ¿alguien me podría explicar la extinción de las obligaciones? De acuerdo con el artículo 1156 del Código Civil, las obligaciones se extinguen por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la cosa debida o por la condonación de la deuda, por la confusión de sus derechos de acreedor y deudor, por la compensión, por la novación, confusión, remisión, pérdida de la cosa o prescripción. Por el pago, en el artículo 2006 del Código Civil, establece pago o cumplimiento en la entrega de la cosa o cantidad debido o la prestación de servicios que se hubiera prometido. Este acto consiste en el cumplimiento de una obligación. La pérdida de la cosa debido extingue la obligación siempre que éste se fuera de entregar cosa determinada y se hubiera perdido o destruido sin culpa del deudor. La condonación es un acto de liberalidad del acreedor que supone el perdón de la deuda y con ello la extinción de la obligación. La confusión de los derechos de acreedor y deudor se produce cuando la misma persona reúne los conceptos acreedor y deudor. Según el artículo 2185 del Código Civil, tiene lugar
la compensación cuando dos o más personas reúnen la calidad de deudores recíprocamente y por su propio derecho. La compensación es un medio de extinguir obligaciones recíprocas para evitar el desplazamiento inútil del dinero o bienes fungibles. Por la innovación del artículo 2213, el Código Civil establece hay una innovación del contrato cuando las partes en el interesadas las alteran sustancialmente, constituyendo una obligación nueva a la antigüedad. Por la confusión, según el artículo 2206 del Código Civil, consiste en la circunstancia la confusión que a una misma persona reúna las calidades del acreedor y deudor. Es un medio liberado por excelencia, ya que implica un acto jurídico. El acreedor libera al deudor de su obligación. El artículo 2209 al respecto, cualquiera puede renunciar su derecho y remitir en todo o en parte las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en que la ley lo prohíbe. La pérdida de la cosa. El Código Civil, en el artículo 2017, fracción quinta, señala: si la cosa se pierde por caso fortuito o fuerza mayor, la obligación queda sin efecto. La prescripción, según el artículo 1135 del Código Civil, es un medio de adquirir bienes o de liberarse de obligaciones mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. Muy bien, llegamos al final. Como conclusión de los temas que hemos hablado, tenemos que el patrimonio es algo que nos pertenece y que está integrado en bienes y derechos, activo y obligaciones, que es pasivo. Y dentro de este tema están las cosas, que es un objeto de derecho. Bienes, que es un sentido jurídico y económico, u objeto es apropiación y derechos, que es el conjunto de posibilidades normativas. Que en los bienes están los muebles e inmuebles y, como ya sabemos de su clasificación, principales y accesorios, privada y pública, monstruencos y vacantes, fungibles y no fungibles, consumibles y no consumibles. Bueno, compañeros, llegamos al final de este tercer capítulo de nuestro podcast llamado El Saber es Derecho. Hasta la próxima.